¿Qué tal? Bienvenidos a Tarjeta Roja. El día de hoy vamos a continuar platicando sobre un tema o varios temas que están relacionados con la situación actual de nuestro fútbol, de la situación del fútbol nacional, el fútbol mexicano. Han transcurrido ya un par de meses después del fracaso mundialista y el aficionado de a pie, usted, yo, etcétera, no hemos tenido la posibilidad de recibir información fidedigna, objetiva, etcétera, de lo sucedido. No hay un informe de daños, no hay un informe y si lo hubiese, que debería de haber, no se ha compartido con el auditorio o con los aficionados. Y esto nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿y qué papel juega el aficionado en todo esto? ¿Es únicamente está destinado a consumir lo que estos señores propongan? Y por ello es menester seguir ahondando en este tema. Ya han transcurrido 2 meses y lo único que se ha escuchado al respecto de lo sucedido es de que ahora están en vías de pronunciarse sobre cómo debe ser y quién debe ser o quién debe ocupar el puesto de director técnico en el seleccionado nacional debido a los compromisos comerciales que ha adquirido recientemente. Como si esto fuera la solución de estar realizando siempre lo mismo y repitiendo siempre lo mismo. Señores, el cuerpo técnico es únicamente la parte visible o una de las partes visibles de toda la estructura de nuestro fútbol. Y para la mayoría, esta parte visible parece ser la única responsable de lo sucedido, y la verdad es que es la punta del iceberg, y la parte que no vemos es toda esta estructura o esta infraestructura del fútbol nacional que vale la pena revisar. ¿Para qué volvemos de nuevo a proponer directores técnicos si el director técnico se convierte en automático en un empleado de los dueños del balón? ¿Quiénes son los dueños del balón? Las televisoras. ¿Quiénes manejan y quiénes dicen, quiénes palomean, quiénes manejan los contratos de transmisión, los derechos de transmisión, los patrocinadores multimillonarios, etcétera? Las televisoras. ¿Quiénes son los dueños del fútbol en México? Primero era una, ahora son 2 televisoras y bueno. Y mientras empieza el campeonato y la desmemoria de los aficionados mexicanos pues empieza a florecer y ya estamos metidos en la problemática individual o particular de cada equipo. ¿Qué sucede con el Cruz Azul? ¿Qué sucede con el Pachuca? En fin, etcétera. Y ya parece ser que se nos olvida y que borrón y cuenta nueva y que el asunto del director técnico va a solucionar lo que sucede en el fútbol nacional. No, hay muchísimas cosas y muchísimas áreas en las cuales el fútbol tiene que cambiar para bien. Tiene que dejar pues por lo menos muestras de que se trabaja en la dirección correcta. Sigue existiendo el mismo sistema de competencia que premia la mediocridad. De un total de equipos clasifican 12 con un sistema de liguilla que muchos han querido imitar porque desde el punto de vista económico comercial es un éxito, por supuesto, y supuestamente queremos endilgarle la etiqueta de que es también un muy buen espectáculo futbolístico porque los jugadores o los equipos parece ser que le ponen más empeño o le echan más ganas, como esta frase hecha, este cliché, este lugar común del fútbol mexicano, echarle ganas. ¿Qué significa? Pero bueno, parece ser que en estos partidos vemos otro tipo de fútbol que no vemos durante el torneo normal o el torneo común y corriente. Y esto también son parte de los vicios que nuestros futbolistas van adquiriendo, adaptándose a las formas que son diseñadas detrás de los escritorios de la Federación Mexicana de Fútbol. Sigue habiendo draft, sigue habiendo una enorme cantidad de extranjeros en un solo partido por parte de cada escuadra, exceptuando a las Chivas, por supuesto. Abolieron el descenso y el ascenso, y esto también viene a dar al traste con la estructura de competición.
no se clasificó para los Juegos Olímpicos, es decir, una suma de fracasos tras fracasos, lo sucedido con las ramas femeniles, los escándalos detrás de la violencia que se suscitó en el Estadio Querétaro, los escándalos de corrupción, el amaño de partidos, la participación de las casas de apuestas, en fin. Como se podrán dar cuenta, aquí tratamos de hacer una pequeña lista puntualizando los aspectos que consideramos importantes para que esto tenga la posibilidad de arrojar resultados diferentes en lo deportivo, pero por supuesto también en la estructura administrativa y económica de uno de los deportes que ha sido utilizado en México como todo, menos como un elemento que nos represente con los potenciales que pudieran desarrollar el talento mexicano. Así que hay liguilla con 12 clasificados. ¿Qué pasa con los promotores? ¿Qué pasa con las eliminatorias en las cuales ya no tuvimos cabida? Con los torneos internacionales, los partidos moleros. Bueno, todo esto forma parte de una problemática que no se comenta, que no se aborda, que no se ofrecen soluciones y que no tenemos información al respecto, y que es algo que vale la pena tomar en cuenta en estos tiempos en los que ahora ya estamos enfrascados en qué le pasa a cada uno de nuestros equipos con los cuales simpatizamos en un torneo que sigue mostrando todas las carencias futbolísticas en aras de lo comercial, es decir, siguen de alguna manera dándole más importancia a lo económico que a lo deportivo. No hay desarrollo de fuerzas básicas. Un ejemplo muy sencillo, ¿a qué edades debutamos jugadores o jóvenes en México? Después de los veintitantos años, cuando en Europa a los 18, 17, 16, 18 ya están participando en torneos de otra índole, muy importantes, y siendo titulares en sus equipos. Y en México seguimos todavía con estas ideas de conocer el fútbol mexicano. ¿Qué es conocer el fútbol mexicano? De alguna manera solapar todas las trapacerías y tranzas que existen con los promotores y la falta de profesionalización de los propios jugadores, de su bajo nivel de preparación y escolaridad. En fin, hay mucho todavía que aclarar en Tarjeta Roja, así que les invitamos a que nos acompañen en la medida de lo posible, por supuesto, con la colaboración de ustedes, dejándonos sus comentarios. Tendremos la posibilidad de seguir platicando de este fútbol nacional que ahora están transitando por estos entuertos donde no pasa nada. Fracaso tras fracaso, eventos importantes que no se ventilan adecuadamente, pero eso sí, la caja registradora sigue y sigue produciendo dinero, el cual es la prioridad para los dueños de los equipos, y lo deportivo, bien, gracias. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima Tarjeta Roja.